Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. Bueno, me imagino, escribiste varias notas para La Nación. Contame un poco la cocina de... Llega un paquete de Sí, 350 páginas y vos en una cantidad de horas tenés que contarle a la gente de qué se trata. Contame un poquito tu trabajo, digamos, antes de entrar en las medidas específicas. bueno, es un trabajo de equipo. De hecho, ayer cuando llegó lo recibimos y empezamos un poco, cada uno estaba en su escritorio, pero hablando en voz alta, diciendo, bueno, yo busco jubilados, A yo los busco gritos. bienes personales, yo busco qué hay de tal cosa, Claro, y tratando de coordinar entre todos, porque sí, es multitema, ¿no? Es algo como difícil de abarcar. Y al mismo tiempo también alguien buscando a ver qué temas que por ahí no teníamos previsto claro. pueden estar y están, y diciendo, bueno, encontré tal cosa. Es una división de tareas, ¿no? Y buscando, poniendo ciertas palabras claves para ver a ver qué dice de tal cosa Claro. y qué pusieron, y pensar un poco cómo lo habían anunciado o preanunciado y cómo quedó finalmente redactado, ¿no? Que a veces te encontrás con algunos imprevistos ahí. Claro, claro. Silvia, ¿y qué tan clara es la redacción de estas leyes, digamos? O sea, más o menos lees la ley y entendés de qué va o deja muchos puntos oscuros, digamos, parte de la tarea, porque vos lo tenés que, para contarlo lo tenés que entender, digamos, ¿se entiende derecho viejo o tiene sus vueltas? Y tiene sus vueltas, porque todas estas normativas, lo mismo pasó con el DNU, muchas veces se refieren al inciso tanto del Claro, artículo, tanto de la ley, entonces tenés tenés que que estar ir. con otra pantalla al lado buscando qué dice esa ley. Claro, claro, claro. Es bastante complejo a veces el tema de la lectura y el tratar de entender, porque hay ciertos temas que por ahí es más claro y hay otros que son más específicos, más técnicos, todo el área impositiva, por ejemplo, Claro, que se refiere a conceptos por ahí a veces muy técnicos claro, claro. y se hace complejo, sí. Bueno, el laburo salió muy bien, la producción de La Nación fue muy buena, tus notas en particular, así que te vamos a usar para que nos cuentes un poquito. Entramos por ejemplo, en bienes personales. Desarrollame un poquito qué es lo que va a pasar con bienes personales que es distinto de lo que pasaba hasta ahora. Sí, bueno, ahí hay dos cosas, porque por un lado se ratifican algunas cosas que ya se estaban dando y se da a entender que va a seguir para lo inmediato. Una cuestión ahí que es importante es la actualización que tiene la base del impuesto Claro. para ver quiénes están alcanzados, Ujú. qué patrimonios están alcanzados. Ahí todo da a entender que eso va a seguir, se va a aplicar un mecanismo que es un ajuste por inflación de esas bases, que Ujú. ya se aplicó el año pasado, o sea, ya Ajá. se aplicó para el impuesto 2022 y ahora seguiría para lo que corresponde al impuesto 2023, y que eso llevaría al patrimonio más bajo, a partir del cual se paga un monto de alrededor de 27 millones de pesos, Ujú. y hay una tabla de alícuotas que está reproducida en el proyecto de ley y que también tiene los valores que se usaron el año pasado, pero también con este ajuste por inflación. Ujú. Pero es un ajuste por inflación que se queda corto, porque lo que dispuso la ley en su momento es que se haga por el índice de precios, la variación interanual al mes de octubre, o sea que ahí vamos a tener contemplada la inflación que hubo de octubre de 2022 a octubre de 2023, cuando, bueno, sabemos Sí, bien se que en vienen noviembre y los diciembre meses bravos, se aceleró vienen, ¿no? fuerte, fue bravo, sí. Claro, claro. Así que yo creo que queda un poco retrasado, y después el proyecto también fija otras pautas ya para el impuesto de acá hasta 2027. La tabla de alícuotas se va adecuando y se va aliviando año Ujú. a año. Desaparecen algunos rangos de alícuotas, se va haciendo un impuesto un poco más liviano. Y por otra parte hay un plan que creo que eso es lo más, como lo más disruptivo dentro de todo, y tiene que ver con la necesidad de recaudar más ahora en lo inmediato, porque hay un plan para pagar el impuesto correspondiente a 5 periodos juntos, a los Ajá, 5 periodos siguientes. sí.
Y ahí, bueno, ponen una serie de condiciones que lo que dicen los tributaristas es un dato a analizar para alguien que sabe de alguna manera o tiene previsto un incremento de su patrimonio, ¿no? Cosa claro. que, bueno, para nuestro país es un poco difícil, ¿no? Pensarse Sí, uno sí, de acá hacer a 5 años, previsiones pero a tan va largo a plazo. existir esa posibilidad. Claro, claro. O sea que hace un rato hablábamos con Camila Dolabjian sobre los blanqueos. Hay Sí, muchas medidas de desregulación y muchas medidas que son para recaudar, ¿no? Como los claro. blanqueos de capital y todo eso, que son, digamos, son clásicos de cada gobierno que asume hace un blanqueo para juntar un poco de plata e incorporar al presupuesto, ¿no? Exacto. Sí, sí, sobre todo con este plan que hay de, bueno, obviamente reducir, eliminar el déficit. Claro. Otro tema que hablábamos hace un rato con Camila tiene que ver con las jubilaciones. Sí, No se van a actualizar según el esquema que se venía utilizando. Creo que ya no me acuerdo de la situación. Yo me acuerdo, digamos, cuando fue la actualización que puso Macri, porque fue el que generó ese caos en Congreso. Pero me parece que el de las gobierno de viejas, Alberto sí. después también fue bastante discrecional en el aumento de los jubilados, ¿no? Sí, Alberto hizo algo similar, digamos, hay varias diferencias igual, pero apenas asumió como presidente, mandó un proyecto de ley, que fue un proyecto que fijó la emergencia en varios aspectos para el país, y entre ellos la emergencia previsional, y también le pidió al Congreso que le aprobara la suspensión de la aplicación de la fórmula que estaba en ese momento vigente, Ujú. y eso efectivamente se logró. La fórmula estuvo suspendida primero por los 6 primeros meses de 2020 y después ya por un decreto de necesidad de urgencia se prorrogó y estuvo suspendida durante todo el año. Claro. Lo que ahora se pide, lo que ahora quiere el Poder Ejecutivo es que se suspenda la aplicación, pero no le pone plazo, no dice Ujú. por 6 meses, por un Sí. año, hasta tanto pase tal cosa. En realidad son 3 cosas, básicamente sin plazos, pide la suspensión de la movilidad jubilatoria, dice que la nueva la haría un decreto del Poder Ejecutivo, o sea, le pide al Congreso que le delegue las facultades de hacer una nueva fórmula para tener ajustes automáticos, Ujú. y también dice en otra parte que mientras dure esa situación en que no haya una nueva fórmula, el Poder Ejecutivo podrá dar aumentos, y ahí repite algo que estaba en la ley aquella de Alberto Fernández, que dice atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos, Ajá. lo cual yo te diría que es complicado ahí, porque en los últimos tiempos lo que vimos es que hubo un trato diferenciado para los jubilados según el nivel de ingresos, pero con todos perdiendo, Sí, porque frente a la inflación sí, sí, sí. perdieron todos. Es como un reparto de pérdidas que Sí, hay. No es que exactamente. por lo menos les garanticen a todos mantener el poder el poder Adquisitivo. adquisitivo, perdón, y que a partir de ahí, bueno, a unos le podás recomponer más que a otros. Acá Sí, hay una situación donde este año en particular todos perdieron bastante y unos perdieron bastante más que otros. sí, 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 es Y a mí evidente. eso, por ejemplo, me llamó la atención, ¿no? Que en este proyecto y con este gobierno se repita esa intención, por lo menos ahora, de dar reajustes de manera diferenciada cuando, bueno, hay algunos que están perdiendo muchísimo más que otros este año y que son por ahí los que más aportes hicieron Claro. y no tienen jubilaciones muy altas, que digamos. Ujú. Sí, pero yo comentaba hace un rato con Camila que para cualquier gobierno sería imposible actualizar al nivel de la inflación con la inflación que va a haber Claro, y con el déficit, digamos, o sea, hay gran parte, uno puede tener un discurso de la casta, de la clase política, etcétera, etcétera, pero gran parte del gasto es pagar jubilaciones, así para decirlo sí, sí. Mm. brutalmente, y algo que, digamos, ningún gobierno va a admitir es que una forma de bajar ese gasto es licuarla con la inflación, y me parece que esta idea de no tener una fórmula y hacerlo discrecionalmente va en esa dirección, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que hay 2 etapas, ¿no? También que una que va a venir y una en la que estamos ahora. En la etapa que estamos ahora, la inflación es creciente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con la fórmula de movilidad? Vos
para hacer el cálculo estás mirando lo que pasó en el pasado, en un momento en que los índices de inflación y por lo tanto los avances de los salarios y de la recaudación de impuestos que forman parte de la fórmula, estás mirando un momento en el que todo eso estaba a un nivel más bajo. Claro. Entonces, el índice de movilidad te va a dar bajo o por detrás de la inflación que tenés ahora. Correcto. Esa es la etapa actual. Por eso cuando el ministro Caputo dice, porque lo dijo esto, nuestra idea es dar un porcentaje de inflación, de movilidad mayor a la inflación, mayor a lo que daría la fórmula de movilidad. Sí. Puede ser algo posible eso, en este momento. En este momento que está mirando una inflación de hace unos cuantos meses, digamos, según la fórmula, ¿no? Y el índice de la fórmula está dando muy mal. Claro. Entonces, por ahí no es algo imposible que den más que la fórmula y por ahí menos que la inflación. Entonces van haciendo el ajuste igual. Claro. Pero el problema fiscal mayor va a estar cuando la inflación empiece a bajar. Porque ahí va a ser al revés. Vos vas a estar mirando, para hacer la cuenta de movilidad, vas a estar mirando los datos de un periodo donde todo subía a un ritmo más rápido. Claro, cuando en la cuenta te entre de movilidad muy alto en relación a lo que vas a tener que gastar en ese momento, te va a generar un problema fiscal. Absolutamente, cuando le entren meses como diciembre, que va a estar en 20 y pico, algunos dicen 30, enero, febrero, ahí no va a poder mantener esa palabra seguramente. Silvia, seguro, sí. Para terminar, agradeciéndote tu buena disposición y tu claridad, hay muchas sorpresas, digamos, en todo el paquete, hay cosas que se esperaban, cosas que no se esperaban. En la parte económica, ¿qué te parece lo más disruptivo de lo que anunció? Porque estas cosas son cosas que más o menos todos los gobiernos tratan de pagar menos, hacen blanqueos, corren los límites, no parece haber grandes revoluciones, digamos. ¿Te parece que hubo alguna en materia económica? Mira, como te decía antes, viste esto de que nos dividimos todo y empezamos la parte a ver que te tocó a vos, claro. Claro, no lo leí entero. Obvio. Tengo que confesar bastante eso. Que leíste en profundidad todo esto, que es un montón. Claro, esa parte. Sí me pareció, por ejemplo, no sé, esto que te decía antes, pero es como algo muy específico para los que pagan bienes personales, esta idea de pagar 5 periodos juntos de acá en adelante, ese tipo de cosas, como que está bastante, no sé si tan disruptivo o no, pero en parte concentrado en esto de ver cómo hacemos para recaudar más ahora, para ver si la cuenta puede cerrar. Claro, está muy bien. Bueno, Silvia, te agradezco mucho esta charla, muchas gracias por tu claridad. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba Silvia Stan, periodista de La Nación.